Damos gracias una vez más a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Les invito a mirar segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo a Timoteo dice así, en el capítulo 3 y el verso 12 en adelante dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo todas estas cosas y queremos hablar un poquito esta parte en donde nos está diciendo la palabra de Dios que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. Entonces vemos que aquí encontramos nosotros una marca con Cristo Jesús, la cual es su gran Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahí vamos a mirar un poco lo que son de cómo se vino el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando después de Cristo se vino a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces allí vemos también un poquito esto y dice allí entonces en el 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo de que todas estas cosas le vinieron, pero de todas lo libró el Señor, porque aquí vemos al apóstol Pablo en este pequeño diagrama en donde nos muestra por qué Pablo fue el primer mensajero de las 7 edades de la iglesia. Aquí en la primera edad fue el primer mensajero. Entonces vemos que Pablo se encontró con el Señor, camino a Damasco, él tuvo esta experiencia personal con Cristo en donde Jesús se le aparece en la forma de la columna de fuego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces allí Pablo reconoce que estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Allí entonces él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido después, porque él después encontró la marca de Cristo en él. Entonces allí ya él se vuelve un prisionero de Cristo. Entonces miramos aquí un poco lo que es las 7 edades de la iglesia. ¿Sí? Este candelero de oro representa las 7 edades de la iglesia. Entonces vamos a estar mirando un poco lo que es el Apocalipsis también, porque allí nos muestra cómo se vino el anticristo persiguiendo a la iglesia por todas las tiempos, por todas las edades, ¿sí? Desde que se vino el Espíritu Santo, entonces ahí vemos también el espíritu del anticristo persiguiendo a la iglesia de Dios. Ahí miramos un poco el Apocalipsis capítulo 6, porque allí nos está mostrando lo que son el libro de los 7 sellos. Entonces vemos allí los sellos. Entonces dice así el Apocalipsis 6, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces allí vemos que en la primera edad, aquí nos muestra entonces el caballo blanco. Entonces allí dice que se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces también dice que él le dio un arco. Entonces miramos acá un arco, porque aquí salió el anticristo montado en un caballo blanco. Entonces aquí vemos Apocalipsis 6, cómo se vino el anticristo cabalgando a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces aquí también se vino el Espíritu Santo alumbrando en su candelero. Entonces aquí el candelero representa el misterio de son las 7 edades de la iglesia a través de este tiempo, casi aproximadamente 2000 años, y también muestra las estrellas que son sus mensajeros. Entonces aquí Pablo fue el primer mensajero a esta edad, que fue la edad de Éfeso. Aquí vemos al apóstol Pablo y representando la primera edad. Entonces allí está la primera edad de la iglesia, ¿sí? Miramos entonces el segundo caballo que vino en el Apocalipsis capítulo 6, el verso 3, dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía,
ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces aquí sale el caballo negro, el caballo bermejo, y ya viene se le da poder de que quitar la paz sobre la tierra, y se le da una espada. Lo vemos aquí, con una espada, se vino a quitar la paz. Pero entonces vemos que el anticristo pasó de caballo blanco y ya en otra edad vino a ser el caballo bermejo, ¿sí? El jinete, montando todas estas fases de estos a través de las 7 edades. Entonces vemos allí que en la segunda edad se vino a través del caballo negro, y aquí vemos entonces la segunda, la tercera y la cuarta edad, que fue esta edad, estas edades, ¿sí? Aquí fue el primer mensajero Pablo. Y aquí vemos entonces acá también, porque la estrella representa su mensajero, aquí vemos el segundo, el tercero y el cuarto mensajero, los cuales fueron Ireneo, Martín y Colombo. Y aquí se vino entonces esta edad, que fue la edad del oscurantismo. Entonces vemos aquí la edad del oscurantismo. Esta edad es la del oscurantismo, fueron casi 1000 años. Y vemos entonces aquí que aquí se viene el primer ser viviente y el segundo ser viviente, nos está mostrando y están representados también. Entonces este primer ser viviente se vino a pelear contra este anticristo, o sea, el poder que envió Dios, porque Dios siempre también tiene representados a través de sus poderes para contrarrestar lo que es el anticristo. Entonces ahí vemos, el Espíritu Santo se vino en la primera edad representando al león. Aquí vemos el león, ¿sí? Y aquí vemos en esta edad ya el buey. Entonces aquí están los 4 seres vivientes, porque aquí en esta edad, en la quinta y en la sexta, ya se viene lo que es la edad de la reforma. Entonces aquí vemos la reforma, aquí donde salieron los reformadores, y donde salió el quinto mensajero y el sexto mensajero, el cual fueron Martín Lutero y John Wesley, sí, que vinieron a traer la reforma, y muchos más vinieron en estos tiempos en la edad de Sardis y en la edad de Filadelfia. Entonces ahí vemos también cómo viene representado el poder de Dios como la cara de hombre. Entonces vemos acá con la cara de hombre. Esto es muy importante para poder comprender el libro de los sellos y a las 7 edades de la iglesia. Y aquí se viene la séptima edad, que la séptima edad también es importante para nosotros. Entonces, miramos allí el tercer ser viviente cuando dice en el verso, en el libro de los sellos, capítulo 6, en el verso 3 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en el medio de los 4 seres vivientes que decía, dio 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces allí vemos el tercer caballo, que fue negro, ¿sí? De bermejo pasó a negro, y aquí lo vemos entonces en el Apocalipsis, ¿sí? Porque el ser viviente dice, ven y mira. Entonces vemos aquí el tiempo de la reforma. Entonces allí vemos que aquí vino que se le dio también una balanza, y esto iba a ser hambre, ¿sí? A través de estos tiempos de las edades de la iglesia. Entonces vemos allí también el caballo amarillo, porque ya después de negro se torna amarillo. Y ahí viene entonces el anticristo cabalgando a través de las 7 edades de la iglesia y haciendo persecución también a los santos de Dios de las edades atrás. Entonces vemos allí los cristianos primitivos, los cristianos por todas las edades, cómo se ha venido el anticristo haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Allí vemos entonces cuando abrió, 6:7, cuando abrió el cuarto sello. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces allí miramos que aquí el caballo amarillo se le dio por nombre muerte. Aquí lo vemos, muerte, y dice que el Hades le seguía. Entonces aquí vemos también el Hades, lo cual es el infierno, porque allí dice que vinieron mortandad, está hablando la palabra de mortandad, también habla de hambre, trajo espada,
¿sí? Entonces, esta muerte, porque esta muerte es para hoy, para estos tiempos finales, porque acá en esta séptima edad, ya para terminar, vemos entonces aquí muerte, y esta muerte es muerte espiritual porque van a haber millones y millones y millones de personas que van a morir por causa de las guerras, de todo este conflicto que es esta tercera guerra mundial que se está formando, que va a traer todo esto, va a traer muerte, muerte física, pero también va a traer muerte espiritual. Entonces ahí vemos lo que es esta séptima edad, porque aquí, en esta séptima edad, también viene representado el poder de Dios como el poder del águila. Entonces aquí vemos el águila, los cuatro seres vivientes, los cuatro poderes que Dios trajo a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces aquí es importante porque este séptimo mensajero también vendría como un profeta. Aquí vemos un profeta, ¿sí? Así como Pablo. Entonces vamos a mirar aquí un poquito las 7 edades de la iglesia, porque aquí no está mostrando lo que es, estamos mirando lo que es el libro de las 7 edades de la iglesia. Aquí Dios mismo vino y confirmó este diagrama, el cual se hizo, ¿sí? Perfectamente. Entonces ahí vemos el candelabro con las estrellas allí y sus mensajeros, y aquí el misterio de las 7 edades de la iglesia, los cuales son las iglesias que se vinieron a través de la edad. Entonces miramos aquí un poquito en el mensaje, la de la Odisea, y aquí en el mensaje, la de la Odisea. Entonces dice allí, en primer lugar, este mensajero será un profeta, hablando de la séptima edad y de la estrella que vendría. Dice allí entonces, este mensajero será un profeta, él ocupará el oficio de profeta, tendrá el ministerio profético. El ministerio será basado sólidamente sobre la palabra, porque cuando él profetice o tenga una visión, siempre será según la palabra y siempre llegará a suceder. Él será vindicado como profeta por razón de su exactitud. La prueba de que él es profeta la hallamos en la escritura, en esta escritura, en Apocalipsis 17. Entonces ahí vemos la escritura, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Entonces este ángel es un ángel terrenal que nos muestra allí el mensajero para este tiempo. Y dice, cuando él comienza a tocar la trompeta, o sea, comienza a revelar todos estos misterios que Dios dijo que serían revelados, porque lo anunció a través de sus siervos los profetas. Está allí, nos está explicando un poco. Entonces dice, ahora esta persona, que en este versículo es llamado un ángel, no es un ser celestial. El sexto ángel de las trompetas, quien es un ser celestial, está en Apocalipsis 9:13, y el séptimo, según este mismo orden, está en Apocalipsis 11:15. Este ángel, aquí en Apocalipsis 17, es el mensajero de la séptima edad y es un hombre. Entonces está haciendo la diferencia entre lo que es un ángel celestial y un ángel terrenal. Entonces allí está mostrando Apocalipsis 17 que este ángel es un hombre, un mensajero, y dice, y su ministerio van a consumir el misterio de Dios como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios va a tratar a este último mensajero como un profeta, porque él es un profeta. Eso es lo que Pablo fue en la primera edad, y en la última edad tiene uno también. Entonces vemos allí que Pablo fue el mensajero de la primera edad, también siendo un profeta, un apóstol. Y aquí entonces nos está mostrando de que no solamente es el séptimo ángel, sino que también él es Elías, el Elías prometido, porque el Elías prometido se ha venido a través de 5 ministerios. Entonces el Espíritu de Dios usó el ministerio de Elías a través de 5 hombres por toda la Biblia. Entonces lo vemos acá, ¿sí? A través de estos 5 hombres, los cuales son, cuando vino Elías Tisbita. Recordamos a Elías Tisbita, y cuando Elías Tisbita se fue a ir, Dios se lo llevó en tipo de rapto, porque esto representa también a la iglesia. Entonces se lleva a Elías Tisbita, pero viene la doble porción sobre Eliseo. Entonces viene aquí Eliseo, y viene entonces la doble porción de su espíritu, y queda el Espíritu de Dios ministrando Elías a través de Eliseo. Y después se viene en el Nuevo Testamento, encontramos a Juan Bautista, en el Nuevo Testamento ya. Y ya vamos a leer entonces un poquito también este mensaje que nos está mostrando en el párrafo 25 en adelante. Dice, no solamente vemos que viene este mensajero aquí en Apocalipsis 17, pero vemos que la palabra habla que viene Elías antes del regreso de Jesús. Aquí está la escritura que nos muestra Mateo 17,
10 y 11. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces Elías vendría a restaurar todas las cosas, a revelar todos los misterios, según nos está mostrando aquí también Mateo 17:10, antes de la venida de nuestro Señor. Elías tiene que regresar para efectuar una obra de restauración en la iglesia. Eso es según la escritura. Entonces esto es de restauración para el pueblo. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Según la escritura, Malaquías 4, 5 y 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces esto tendría que venir un poco más antes de que acontezcan todas estas cosas, porque Dios va a venir a herir esta tierra, y va a venir a traer el día grande de Jehová, van a venir los juicios sobre la tierra. Entonces aquí viene, primero, Dios envía la vía de escape con un mensaje a través de Elías. Entonces dice allí, no hay ninguna duda de que Elías tiene que volver antes de la venida de Jesús. Él tiene una obra en particular que llevar a cabo. Esa obra es la parte del versículo 6 que dice, Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Sabemos que esta obra le toca solamente a Él para aquel tiempo, porque ya se cumplió la parte que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, cuando el ministerio de Elías estuvo aquí en Juan el Bautista. Entonces, vemos allí que Elías estuvo en este mensajero, Juan el Bautista, el ministerio de Elías, y dice, irá, en Lucas 1:17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces aquí está la palabra confirmando, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien preparado. Entonces en el ministerio de Juan, los corazones de los padres fueron convertidos a los hijos. Sabemos eso porque Jesús mismo lo dijo, pero él no dijo que los corazones de los hijos fueron convertidos a los padres. Eso todavía está por suceder. Los corazones de los hijos de los últimos días serán convertidos a los padres del día de Pentecostés. Juan preparó a los padres para que Jesús pudiera dar la bienvenida a los hijos al redil. Ahora este profeta sobre el cual caerá el espíritu de Elías preparará a los hijos para dar la bienvenida a Jesús y Juan el Bautista fue llamado Elías por Jesús. Entonces ahí miramos entonces aquí, esto es Elías, el Espíritu de Dios ministrando a través de Elías, a través de estos hombres. Entonces aquí vemos que este es un profeta. Aquí el séptimo ángel no solamente es un ángel mensajero, sino que es un profeta, el cual también es Dios ministrando este Elías, que sería Branham, sería este quinto Elías, pero el cuarto Elías, pero el quinto Elías sería otra vuelta Elías para Israel. Sí, porque Elías y Moisés tienen que volver para Israel. Entonces aquí vemos ya dos profetas, según Apocalipsis 11, ya vendría Elías y Moisés para ministrar lo que es, porque ya vimos el 1, el 2, el tercero y el cuarto sello, pero en el quinto sello es aquí, el quinto sello se refiere para Israel, porque recordemos que Dios lidia, antiguamente lidió en lo físico con Israel, con un Israel literal, con Israel y una tierra literal, una tierra prometida. Entonces vemos allí los israelitas, el pueblo de Israel, pero él también lidió con un Israel espiritual, lo cual es la iglesia del nuevo pacto, cuando el Señor Jesús se vino en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que el quinto sello nos habla de las almas que están bajo el altar, y eso lo cual es las almas de los judíos, o de las almas, o Israel, que se ha venido también por todos los tiempos de las edades. Entonces aquí Israel es uno, porque aquí vemos que Israel no aceptó al Mesías como su Salvador. Entonces ellos se vinieron, ¿sí? Con su testimonio, por creer la palabra de Dios, por creer la Torah y todas estas cosas en la Biblia, pero ellos aún no habían recibido al Mesías, el cual era el Señor Jesús. Entonces allí es cuando viene todo lo que les ha pasado a ellos, ¿sí? Las guerras y todas estas cosas, lo de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi. Allí vinieron pues todo este persecución también sobre el pueblo de Israel, y ahí donde lo vemos en el quinto sello del Apocalipsis. Pero el sexto sello del Apocalipsis nos trae la gran tribulación. Entonces aquí viene la gran tribulación que va a venir para
el anticristo hacer persecución aquí sobre el resto de la iglesia que queda. Entonces aquí recordemos la parábola de las 10 vírgenes, unas se van, lo cual es la novia de Cristo, que sube en el rapto, pero otra se queda, y esta es la que se queda en la gran tribulación, y aquí va a sufrir persecución en el sexto sello, porque el sexto sello se abre con terremoto, se abre con oscuridad, y se abre allí donde se vienen los juicios de Dios. Entonces allí aparece en la escena Elías también junto con Moisés, y allí vienen entonces todo este cumplimiento de los 144.000, a recoger 144.000 en la tierra de Israel y a traer ese cumplimiento de la última mitad, semana 70 de Daniel, lo cual es Elías y Moisés recogiendo allí entre las tribus de Israel a estos 144.000. Entonces ahí vemos, es estos sellos, el séptimo sello ya es el rapto y la venida del Señor. Entonces ahí vemos el rapto de la iglesia y la venida del Señor, y también allí se abren las trompetas y todas estas cosas. Ahí vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Recordemos que la iglesia y el pueblo de Dios siempre sufrirá persecución por causa de la verdad de la palabra, por causa de la verdad de Dios. Entonces, así como fueron, el Señor Jesús fue perseguido y los profetas y los apóstoles, así también ha sido perseguido este mensaje que es verdadero, que es real, porque aquí vino una vindicación a través de este profeta que trajo la revelación de los 7 sellos. Aquí lo podemos ver, aquí viene él revelando los misterios revelados que estaban allí en la palabra, revelándonos todos estos misterios. Entonces allí viene también una experiencia personal que tuvo él también con la columna de fuego, con un ángel y con 7 ángeles que vinieron a revelar este mensaje precioso, el cual nos interpreta la palabra y el cual Dios nos da una vía de escape para poder prepararnos para este tiempo final. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Allí en la aplicación La Mesa lo pueden mirar, lo pueden leer detenidamente, el mensaje, la revelación de los 7 sellos, y también el mensaje de las 7 edades de la iglesia, el cual estamos hablando un poquito, este mensaje que es precioso, las 7 edades de la iglesia. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.